El año pasado me tocó hacer una pelea por eso, y no, que solo sin un apellido. Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos los que han llegado. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Paola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Por favor, habilitamos las cámaras. En 2 minutos iniciamos. En 2 minutos iniciamos. Gracias por habilitar las cámaras, les agradezco. Faltan cámaras por habilitar. Bueno, muy bien. Muy buenas noches para todos. Les recomiendo que las personas que no han habilitado la cámara, por favor lo hagan. Necesitamos tomar la fotico de asistencia. Angélica María. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Angélica. Puedes tomar la fotico, ojalá cuando todas las cámaras estén habilitadas. Ok, profe. Por ahí algunas excepciones que ya sabemos, entonces las tenemos en cuenta. Bueno, muchachos, yo creo que puedo empezar con ustedes porque ya hay 24 personas que más o menos es el número. Buenas noches. Buenas noches, señor Profe, Camilo. compañeros. Buenas noches, profesor. Recién llego de trabajar. Bueno, Jinsi, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, Desideri. Gracias, profe, que hoy sí como que el internet me está funcionando. Anoche definitivamente solo me funcionó como 30 minutos más. Bueno, no se afanen, que precisamente vamos a hacer unas aclaraciones al respecto. Me voy a referir a especialmente a este grupo, porque con este grupo creo que, no sé, estuvieron algo como descontentos de la primera clase. A pesar de que hice la aclaración de que todos los aspectos que trabajamos en la primera clase eran de vital importancia y ustedes se dieron cuenta que algunos compañeros estuvieron de acuerdo en eso. Ustedes saben que a uno le comentan las cosas, entonces estoy enterado de eso. Lamento mucho que no hubiésemos empezado la clase, y eso es con lo que corresponde al contenido temático, pero no se afanen que para eso tenemos 7 y si es posible le agregamos la semana de recuperaciones
para tratar de terminar con todo lo que nos corresponde, o sea que por eso no se preocupen. Pues en este caso, quiero dejarles en claro que a mí me gusta ser muy responsable, muy honesto con el trabajo que realizo, entonces pues ustedes tienen que tener claro eso. Por ahí también se presentó una pequeña controversia de que yo no les había subido el trabajo. Sí, desafortunadamente, muchachos, no siempre uno tiene el tiempo suficiente, a pesar de los informes que nos estaban procurando que enviáramos con urgencia a la coordinación. Sin embargo, el trabajo que les coloqué no es nada del otro mundo. El trabajo que les he dejado para que lo hicieran simplemente, para que investigaran, para que lo vayan adelantando, sigue en su proceso. Si no lo han terminado, igual, porque ese se va a subir con otra actividad que debo dejarles. Esa sí se las voy a colocar lo más pronto posible para que la puedan unir con la primera actividad que les dejé. Que eso les quede claro. Ahora, pues sí, yo sé que hay personas que trabajan, pero igual los docentes también trabajamos. Y sobre todo en la forma como ustedes trabajan con el celular. Entonces, tantas cosas que hablan, pero no piensan antes de decir. Entonces, primero procuremos hablar con el docente, qué pasó directamente, y no se pongan a hacer conjeturas o apreciaciones que realmente molestan. ¿Listo? No, estoy seguro que no solamente al docente, sino también a los compañeros, porque sí hay compañeros que vienen o ven el video y tienen en cuenta las situaciones de las que nosotros hablamos. Entonces, procuremos que yo les colaboro, pero de la misma manera ustedes también tienen que mirar que de la parte de ustedes también debe haber colaboración en ese sentido. Pues si yo no les subí el trabajo a tiempo, igual, no era demasiado lo que les subí, lo que les coloqué. Yo les dije que en cualquier momento, pero les agradecería que evitaran ese tipo de comentarios como los que escuché porque no se había subido el trabajo. Listo. Espero que igual esto no es un llamado a atención, simplemente es una pequeña observación que hago para que la tengamos en cuenta todos. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que quiera aportar algo, pero pues perdemos más tiempo? Muy bien, Laura, gracias. ¿Nadie más está de acuerdo? Muy bien. Daniela. Andrés, muy bien, muchas gracias. Igual, espero que esto haya quedado claro. Vamos a hacer un trabajo participativo, colaborativo, donde vamos a aplicar un poquito el pensamiento lógico que nosotros debemos aplicar cuando nosotros leemos algo. Digo participativo porque vamos a hacer un trabajo donde en su gran mayoría van a leer, van a interpretar y van a explicar de manera rápida y concisa lo que acaban de leer. ¿Listo? Sin embargo, pues obviamente yo les hago un preámbulo y voy complementando lo que no haya quedado claro. ¿Quedó entendido? Por ahí hay una personita. Denis Aspinilla no ha habilitado la cámara. Juan Felipe tampoco. Por aquí tenemos a Xiomara que está allá. Walter Lozano, Cristian Medellín. Les agradezco que inicialmente habiliten la cámara porque van a tomar la foto para comprobar la asistencia de la primera sesión, por favor. María Lucía, Felipe Ríos, bueno, Carlos Cubillo ya sabemos que no tiene cámara. Eslen no ha llegado. Si llegó, Sharon Guerrero. Bueno. Recuerden que si yo veo la cámara, no veo a la persona en la cámara, puedo asumir de que no está en clase, ¿no? Bueno, vamos a empezar nuestro trabajo del día de hoy. De por sí es algo suficientemente amplio. Bueno, observan la cámara, ¿qué encuentran? PDF. El módulo. Muy bien, un PDF, el módulo, más acertado todavía. Y encuentran un título que dice que... Objetivos Puesto específicos. sobre las ventas. Muy bien, perfecto. Entonces, por ahí hay un micrófono que está abierto y tiene las noticias o algo así parecido. Por favor, nos colabora en apagarle el micrófono. ¿Listo?
Bueno, muchachos, vamos a iniciar con lo siguiente. El impuesto sobre las ventas en Colombia tiene su historia, ¿no? Ese es un trabajo que ustedes van a hacer más adelante. Por ahora nos vamos a concretar en ver cuál es el objetivo general. Como ustedes pueden observar en su módulo, nos dice que el objetivo general es conocer todas las normas tributarias que rigen al impuesto de las ventas en Colombia. Teniendo en cuenta algunos aspectos importantes que trata el mismo módulo, como es el hecho generador, como qué es la causación, la base gravable, las tarifas y las obligaciones del responsable del impuesto a las ventas. De igual manera, lo que vamos a encontrar aquí es poder identificar cuál es el procedimiento de cálculo correspondiente al impuesto a cargo. Entonces, vamos primero a hacer una pequeña lectura de lo que nos corresponde a este contenido. Y luego vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a ver hasta dónde, qué conocimiento tenemos respecto a las tarifas que se aplican en el impuesto a las ventas. Haremos un breve recuento histórico de cómo ha sido ese impuesto y pues ya con lo que trabajemos, pues vamos a ver si realizamos unos ejercicios prácticos aplicando las tarifas del impuesto a las ventas. ¿Queda entendido? Heidi, Bonilla. Sí, profe. Señor. ¿Me puedes colaborar entonces? Empezamos. Vamos a leer, escuchen bien todos. Nuevamente voy a referirme porque de pronto han llegado algunos otros. Uy, sí, claro, ya tenemos 38 muchachos. Entonces, vamos a hacer la lectura. Leemos y explicamos lo que hemos entendido. Si no hay algo acorde, entonces lo voy complementando. ¿Estamos de acuerdo del trabajo que vamos a hacer el día de hoy? La metodología que estamos aplicando es interpretación del pensamiento, o sea, de lo que nosotros percibimos e interpretamos, cómo lo expresamos. ¿Queda entendido? Sí, señor. Esto es un método práctico, teniendo en cuenta que la primera Profe, parte... pero Señora, la pantalla, pues no le veo ahí compartiendo pantalla. permítame que estoy viendo cuántos han llegado. Ah, qué Ya pena. enseguida, tranquila, enseguida. Buenas noches. Ve, así de que hasta ahora están llegando más, ya hay 40. Digo, Profe, qué 39. pena, es que yo acabo de llegar del trabajo. Ay, tan juiciosa, cómo trabaja esta mujer. Sí. Sí, se nota. Bueno, listo. Entonces, voy a compartir la pantalla. Por favor, necesito que participen los que más puedan, no se me repitan. Son 39 personas hasta este momento, entonces los temitas que vamos a leer son corticos, son sencillos y los vamos a leer, los vamos a Profe, buenas explicar. noches compañeros. Profe, acabé de ingresar, no sé si ya llamarían a lista. Pues ya estábamos por tomar la foto de rigor. Habilitando las cámaras les tomamos la foto. Gracias. Bueno, entonces, Heidi, por favor. Listo, profe. Muchas gracias. Tema 1, características del impuesto sobre las ventas. El impuesto sobre las ventas es un impuesto del orden nacional, indirecto, de naturaleza real, de causación instantánea y de régimen general. Sí. Es impuesto por consistir en una obligación pecuniaria que debe sufragar el sujeto pasivo sin ninguna contraprestación. Correcto. Pregunto, ¿alguien tiene dudas respecto a ese concepto? Es un impuesto de orden nacional, o sea que en cualquier parte del país se debe tener en cuenta. Se debe tener en cuenta. Es indirecto. Ya vamos a ver por qué es indirecto. De naturaleza real, porque simplemente se liquida y se paga. De causación instantánea. En el momento que se origina se debe contabilizar y pertenece al régimen general. Ahora, dice que consiste en una obligación pecuniaria. ¿Sí saben qué es pecuniaria? Pecuniaria. De sufragar. Obligada a pagar, ¿no? Es una obligación a pagar. Claro, si no se paga, se sanciona. ¿Y cómo se sanciona? Con una pena, que es una multa, más exactamente. Entonces, pecuniaria se refiere con una penalización o una multa que se debe pagar por no haber cumplido con lo que corresponde.
¿Entendido hasta ahí? Bueno, porque es de orden nacional. Otro participante, por favor. Fíjense que hay para que participemos todos, por favor. Es el orden nacional porque su ámbito de aplicación lo constituye todo el territorio nacional y el titular de la deuda tributaria es la nación. Perfecto. El titular de la deuda tributaria es la nación. O sea que a quien le debemos pagar es al Estado. ¿Cierto? Otro participante. Es indirecto porque entre el contribuyente, entendido como quien efectivamente asume la carga económica del impuesto, y la nación como sujeto activo, acreedor de la obligación tributaria, media un intermediario denominado responsable, jurídicamente quien asume la responsabilidad del impuesto frente al Estado, no es el sujeto pasivo económico, sino el responsable que por disposición legal recauda el gravamen. El gravamen. Bueno, Gravamen. ¿quién es el sujeto pasivo? Explícame, creo que fue, ¿quién fue la que acabo de leer? Dick Derry. Bueno, Dick Derry, ¿cómo entendiste ese concepto? Rápidamente, por favor. Entender con quien asume la carga del impuesto y la nación acreedor de la obligación tributaria mediante un término de responsabilidad. Asume la responsabilidad frente al Estado. No es el sujeto pasivo económico, sino el responsable que por legal recauda. O sea que es la persona que el representante de la empresa. Yo, profe. ¿Quién? Yo, Heidi. Bueno, Heidi, cuéntanos, a ver, colabóranos. Bueno, de lo que yo entiendo ahí es, bueno, el sujeto pasivo pues es la persona final o el consumidor final que es el que paga el impuesto, y el sujeto activo sería, digamos, uno que es el que está haciendo la recaudación de ese impuesto y se activa a la hora de cancelar. No sé. Casi te fuiste por otro lado. Camilo, por ahí vi que necesitaba hablar Camilo. Escuchemos a Camilo. Sí, señor. Pues ahí nos habla el sujeto pasivo, pues podemos decir que es el consumidor final, quien compra o consume el bien. Sí. El sujeto activo, pues es la persona a quien está a cargo el IVA, por ejemplo, los responsables de pagar el IVA, ¿sí? No. Ahí dice que es el acreedor de la vale, cuidado. obligación tributaria. Observen aquí. El sujeto activo es la nación. ¿Sí miran? Ya. Y el intermediario es el responsable de pagar el impuesto, que lo recauda teniendo en cuenta lo que hace el sujeto pasivo económico, o sea, quien finalmente consume el producto. ¿Sí? ¿Ahí queda claro? O sea, en otras palabras, el Estado es el sujeto activo, pero hay un intermediario que es un responsable por recaudar el impuesto, que es el intermediario entre el sujeto activo y el consumidor final, que es que el consumidor final es quien realmente paga el impuesto. ¿Ese intermediario es la DIAN? No, señora, ese intermediario... El intermediario son las empresas. Son las empresas, correcto. Los contribuyentes denominados régimen común, gran contribuyente, régimen común, gran contribuyente autorretenedor. Ellos son los responsables de hacer la intermediación entre el sujeto activo, que es la nación, quien es el recaudador del impuesto, y el sujeto pasivo económico, que el sujeto pasivo económico es quien consume el producto y quien al final es el que paga el impuesto. Aquí quiero, ya que me están viendo la cara, y eso me parece muy bien, quiero hacerles una aclaración. Yo sé que entre ustedes me van a decir si esto lo tenían claro o no. Porque ustedes de aquí en adelante son los que van a transmitir este conocimiento que estamos transmitiendo para que algunas otras personas que pueden ser sus clientes o a cualquier asesoría que ustedes puedan brindar, pues lo hagan de la mejor manera. Porque hay situaciones, bueno, pero espero que me confirmen, ¿sí tenían conocimiento de estos hechos? ¿Cómo es que se...? Sí, señor, así es. Bien, Walter, muy bien. ¿Quién más tenía conocimiento de esto? Miremos quiénes. Por favor.
Daniela Laguna, muy bien. ¿Nadie más? Diana Escamilla, muy bien. Bueno, les quiero contar esto nuevamente y recalcar, hacer énfasis mejor en esta partecita. ¿Por qué? Porque es que uno, por ejemplo, uno va a la tienda, donde nos llevan la cuentica del mercado, de la gaseosita, la leche, todo eso, ¿cierto? Y a la persona se le recomienda, porque vende bastante, ustedes como asesores venimos siendo intermediarios entre la DIAN o el Estado y precisamente esas personas. Hay personas que tienen buenos ingresos, generan buenos ingresos y dicen, no, yo me quedo en régimen simplificado porque yo no voy a pagar IVA. ¿Sí miran? Yo no voy a pagar IVA, es la expresión que ellos aducen de que no van a pagar el impuesto a las ventas porque no les corresponde, que cómo le van a pagar el Estado una plata que ellos no tienen, sabiendo que la realidad ya la tienen ustedes en este momento. ¿Cuál es la realidad en este caso? Si nosotros... Lo paga el usuario final. Sí, exactamente, Pero quien paga el impuesto somos nosotros los que compramos y consumimos el producto finalmente. La empresa, o sea, el dueño de esa tiendita, ¿cierto? Que en un futuro se va a ver afectado porque ya lo van a tomar, inclusive ya ustedes saben que se está manejando el régimen simple, responsable de IVA y no responsable de IVA. Y entonces fíjense que ahí estas personas las van a coger a las buenas, como se dice, y van a tener que empezar a ser responsables del impuesto a las ventas. Pero recuerden que el responsable ahí es simplemente ser el intermediario entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo económico, quien es el cliente de ellos. Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro. Y aclárenle a esas personas. Yo sé que ustedes tienen la oportunidad. es que Señora, generalmente los pequeños empresarios, ellos tienden a creer que el impuesto lo pagan es ellos y se les hace muy difícil ver que, pues así uno les explique que es el consumidor final, dicen, no, porque en cada cuatrimestre me toca sacar 4 o 5 millones para cocinar y tienden a creer es eso. Ese concepto lo tienen claro más que todo, son como las personas que tienen grandes empresas que ya la tienen clara. bueno, pues obviamente porque ellos tienen su contador, ¿cierto? Pero por eso acabo de decirles que ustedes van a hacer esa labor. ¿Ustedes quieren ganar plata? ¿Sí? ¿Ustedes quieren ser contadores? Claro, profe. Para eso ¿Ustedes estudio, quieren profe. ser... Ganar bueno, plata. entonces, ¿qué les estoy diciendo? ¿Qué les estoy contando? Que ustedes son las personas encargadas de hacer cambiar ese pensamiento erróneo que tienen ese tipo de comerciantes. Y ahí es donde ustedes empiezan a, ¿qué? A poder ofrecer sus asesorías contables y tributarias, principalmente tributarias en este caso, que es lo que estamos tratando. Esta materia netamente tiene que ver con los impuestos y los impuestos son tributos, ¿cierto? Entonces, muy bien, Jessica. De todas maneras, fíjense que lo que estoy tratando de decirles es que ustedes van a ser las personas encargadas en los lugares donde residen a hacer esa aclaración pertinente o correspondiente. ¿Listo? Porque de ahí es que sale el trabajo para ustedes. De ahí va a salir mucho trabajo para ustedes. En un futuro, eso se va a ver reflejado. Entonces, tengan en cuenta esa situación. Continuamos. Fíjense que de todas maneras, a pesar de que uno trata de resumir, salen cositas interesantes. Bueno, continúe a otra persona, por favor, que no sean las mismas. Es de naturaleza. Real por cuanto afecta o recae sobre bienes y servicios, sin consideración alguna a la calidad de las personas que intervienen en la operación. Muy bien. ¿Eso nos queda claro o habrá necesidad de explicarlo? Afecta o recae sobre bienes o servicios, por eso es que es real, ¿sí? No es un intangible, no es algo que no se puede ver. Se ve, se observa que se aplica unas tarifas sobre bienes o servicios, ¿sí? ¿Eso es claro? Sí, señor. Bueno, entonces, otra persona que continúe, por favor. Es un impuesto de causación instantánea porque el hecho generador del impuesto tiene ocurrencia en un instante o momento preciso, aunque para una adecuada administración la declaración se presenta en periodos bimestrales. En consecuencia, para efectos de establecer la vigencia de impuestos se debe acudir a la regla consagrada en el artículo 338 de la Constitución Política. Listo. ¿Eso queda claro?
Sí, señor. Sí, considero que pues no hay necesidad de explicar más a fondo. De pronto, Sí, lo que más adelante sí les voy a resumir es los pagos. Recuerden que los pagos hoy en día son bimestrales y cuatrimestrales. Y hay una cantidad de VTs que establece hasta cuántos VTs hacen pagos bimestrales y hasta cuántos le corresponde cuatrimestrales. Pero eso lo hacemos más adelante en otro resumen. Por ahora, adelantemos el contenido, por favor. Es un impuesto de régimen. ¿Quién sigue? Es un impuesto de régimen de gravamen. Ay, profe. Señora, yo estoy quieto. Es un impuesto de régimen de gravamen general, conforme con el cual la regla general es la causación del impuesto y la excepción la constituyen las exclusiones expresamente contempladas en la ley. ¿Cuáles serían las exclusiones? Pues obviamente los que están grabados a la tarifa cero, que son exentos, o los definitivamente excluidos que no tienen ninguna tarifa grabable del producto o servicio que esté grabado, ¿cierto? Entonces se llaman excluidos. Muy bien. ¿Quién sigue? Otro. Además, se puede señalar que el impuesto sobre las ventas es un gravamen al consumo, bajo la modalidad de valor agregado en cada una de las etapas del ciclo económico del bien. Para que el impuesto causado sea efectivamente recibido por el Estado, se requiere que en la operación intervenga uno de los sujetos a los cuales la ley le ha conferido la calidad de responsable del tributo. Muy bien. ¿Eso queda claro? ¿Quién sí? Sí. Bueno, sin embargo, yo quiero agregarles algo rápidamente. Nos dice que es un gravamen al consumo, sí, al consumo, pero de unos bienes que están clasificados. Pero ustedes también saben que con la ley 1607 de 2012 se creó el impuesto al consumo, ¿cierto? Y que ese impuesto al consumo está creado para los restaurantes, cafeterías, discotecas. Entonces ese es otro tipo de impuesto que nació para no confundir con lo que es el impuesto a las ventas, que se grava únicamente sobre bienes y servicios en general, ¿cierto? Entonces, ese otro impuesto también tiene que ver, y si alcanzamos a trabajar alguna partecita de eso, aunque ya pues se hace la aclaración aquí al respecto, ¿listo? Bien. Profe, ese impuesto al consumo no se puede cruzar. No se puede cruzar, no señora, porque uno es por servicio que está entre el 8 y 9%, pero también hay otro que es el 16%, ¿sí? Bueno, perfecto. Continuemos. Los responsables del impuesto deben cumplir con las obligaciones inherentes a tal calidad y que legalmente les han sido atribuidas. Entre ellas está la de facturar, recaudar, declarar y pagar el impuesto generado en las operaciones grabadas. En caso de incumplimiento de sus obligaciones, deberán responder a título propio ante el Fisco Nacional. Creo que eso es supremamente claro, ¿no? Los responsables, recuerden que viene siendo el intermediario, que son las empresas, personas naturales del régimen común, hoy en día régimen simple, obligados a liquidar el impuesto a las ventas, y los grandes contribuyentes. Entonces, ellos son los intermediarios, que son los responsables, que están en la obligación de facturar, igualmente recaudar el impuesto a las ventas, declararlo y pagarlo en este caso al intermediario del Estado, que es la DIAN. A ellos es a quien se les paga. ¿Esto también es claro? ¿Nuestra lectora le quedó claro, Sí, Laura? Sí, profe. Bueno, otro participante, por favor. Por lo anterior, si el responsable por cualquier circunstancia dejó de recaudar el impuesto al que legalmente estaba obligado, deberá, pese a ello, declararlo y pagarlo a la administración tributaria, sin perjuicio de que la acción tendría contra el contribuyente afectado económico, para tener el reintegro de los valores adeudados a título del impuesto. Muy bien. ¿Eso es claro? Laura, Palma. ¿Fue quien ya leyó? ¿Sí es claro? Bueno, claro, desde luego que ese responsable, por cualquier circunstancia, dice que si deja de recaudar el impuesto al que legalmente está obligado, deberá, pese a ello, declararlo y pagarlo. O sea que si no cobra el impuesto y estando obligado, necesariamente
deberá pagárselo al Estado. Lo asume. Lo debe asumir, correcto. Esa es la palabra precisa. Mi monitora, empezó a correr el tiempo final, 10 minutos. Ya Sí, profe. 9 minutos. Sigamos que vamos con Lo nuestro anterior tema. indica entonces, Siga, lo por favor. anterior indica entonces que si surgen conflictos entre las partes con ocasión del pago del gravamen, estos pertenecen al ámbito privado de los particulares y en tal medida deberán ser solucionados y que pueden ser oponibles al Fisco Nacional, ya que los efectos fiscales de las relaciones contractuales se producen con independencia de las cláusulas convenidas y de las consecuencias que ellas pueden acarrear. Concepto unificado de impuestos sobre las ventas, año 2003, número 0001 de junio 19 de 2003. Ese concepto, perdón, le ayudo para continuar con lo que viene. Aclara precisamente eso. ¿Qué pasa si un contribuyente no liquida el impuesto a las ventas, no lo recauda, no lo factura? Pues se hace responsable. Eso es lo que nos están diciendo ahí, ¿sí? Por eso está diciendo lo anterior, o sea que está complementando el párrafo anterior. Bueno, para comprender la estructura de las obligaciones que se derivan del impuesto a las ventas es importante que conozcamos algunos elementos que son indispensables en cuanto a sus definiciones, como son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la causación del impuesto, la base gravable y la tarifa. Entonces vamos a ver cada uno de ellos, por si pueden tomar nota para lo que tengan pendiente, ya que en la medida que vamos subiendo la pantalla, pues se nos van yendo. O tomen una fotico así rápido, con eso me recuerdan. Aunque pues ahí van apareciendo en el orden posible. A veces en los módulos se saltan algunos, entonces la idea es que los tratemos todos. Entonces vamos a ver quién es el sujeto activo. Pues ya definimos anteriormente que es el Estado, que está representado por la Unidad Administrativa Especial, o sea, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocida como DIAN. ¿Eso nos queda claro? Sí, señor. El sujeto pasivo es en el impuesto a las ventas, jurídicamente es el sujeto pasivo, es el responsable obligado frente al Estado al pago del impuesto. O sea, si esta persona, que es la que llegase a incumplir con el recaudo, pues obviamente se hará acreedor a sanciones pecuniarias, como lo decíamos anteriormente. Incurriría en sanciones que también podrían ser de tipo administrativo en el caso de que no alcance a pagar. Dentro de esas sanciones está la sanción por extemporaneidad, porque puede que, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, es muy probable que se presente la declaración después de la fecha. Recuerden que hay un calendario tributario, no sé si todos tenemos claro eso. Hay un calendario tributario donde nos dice la fecha, dependiendo del último dígito del NIT, que se debe presentar nuestras declaraciones, en este caso del impuesto a las ventas, bimestral o cuatrimestralmente. Si no lo hacemos en esa fecha y se nos pasa, estamos haciendo una declaración extemporánea, por la cual genera una sanción, y sobre el impuesto a pagar genera una sanción también monetaria. Y si no se paga, entonces viene una sanción de tipo penal. Y esa sanción de tipo penal, pues es que el Estado, a través de la DIAN, recurre a todas las situaciones posibles por recaudar el impuesto, y en caso de que no se pague, suponiendo que es una persona natural, puede ir a la cárcel. Pero bueno, eso es para asustar a la gente. Después les cuento el por qué. No vamos a detenernos mucho ahí. Sujeto pasivo económico, pues entonces ya dijimos que es quien adquiere ¿qué? Los bienes y o servicios que están grabados, ¿cierto? Esa es la persona que realmente es la que paga el impuesto, ¿sí? A quien es el responsable de recaudar del impuesto frente al sujeto activo, que es en este caso el Estado. Bueno, cuando hablamos de hecho generador, vamos a pedirle el favor a otra persona que nos ayude con el hecho generador. Es el presupuesto establecido en la ley cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Es el presupuesto establecido en la ley cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Más exactamente, ¿qué sería? La actividad económica de la empresa, ¿no? No. La compra de ese bien o servicio. ¿Quién dijo eso? Walter Lozano.
Walter Lozano, mi monitor, hágame un favor, va agregando un puntico. Voy a dar punticos cuando me respondan así espontáneamente y que esté correcto. ¿Listo? Sí, señor. Efectivamente, el hecho generador es aquel que nos permite observar que nace una obligación tributaria y es la compra o la venta, ¿cierto? La compra o la venta es lo que se conoce como el hecho generador, que es el que realmente nos dice si hay que liquidar el impuesto a las ventas o no. Que normalmente para las personas jurídicas o personas naturales obligadas, personas naturales del régimen común, pues están obligadas a liquidar el impuesto a las ventas y causarlo respectivamente. La base gravable. Es el valor sobre el cual se aplica la tarifa para obtener el impuesto respectivo. Que en este caso la base gravable puede ser ¿cuál? Un ejemplo. El valor del bien o el 19%. No. La base gravable es el valor del bien. El valor antes de impuestos. ¿El IVA? Valor, a ver, permítame. El valor antes de impuestos. El 11.5. No, ver. señor. No, No. la base No, el valor gravable total y a eso se le saca pues el Es el porcentaje del subtotal, IVA ¿no? que se le aplica al producto. Es el valor antes de impuestos. El Digamos, subtotal. A ver, es el valor del bien, ojo con lo que acaban de decir, Antes no de es el impuestos. valor antes de impuestos, no. es el Tienes que valor. decir que es el valor de la compra o del servicio después de, si hay descuentos, ¿cierto? Porque pueden haber descuentos comerciales, ¿cierto? Entonces, si nos ofrecen un descuento, si el artículo vale 1.000.000, pero nos dicen, le vamos a hacer un descuento del 10% por comprarnos de contado, entonces, ¿cuánto es el valor de la compra? 900.000. 900 sobre 900, esa es la base sobre la cual se liquida el impuesto. Hasta ahí, cuando decimos base, no hay impuesto. Sobre el valor del bien o servicio, liquidamos el impuesto. Esa es la base gravable. ¿Correcto? Sí, señor. Muy bien. Ahora sí, viene la tarifa, que es otro cuento. La tarifa es otra cosa. Es la tarifa, entonces dice que es que... El porcentaje o valor aplicado a la base gravable que determina el monto del impuesto que debe generar. ¿Quién está que debe pagar. Dame un momentico, por allá alguien está... Les agradezco que esto lo hice, no sé si es que la persona que tiene el micrófono abierto no estuvo en la primera clase donde hablamos de todo este tipo de situaciones. Tratar de mantener y en lo posible, pues cuando vayamos a participar pidamos la palabra que ustedes lo pueden hacer, ¿cierto? Como levantando la mano, que hayan reacciones lo pueden hacer para evitar tanta interferencia. Les pido el favor de que nos colaboremos y trabajemos de la mejor manera, muchachos. Bueno, entonces, me decía persona que estaba leyendo que la tarifa es ¿qué? Es el porcentaje que se le aplica a la base gravable. Ella es la que tiene el ruidito. Sí, señor. Vecinos ruidosos. Ah, vergüenza, digo, no mentira. Bueno, entonces, Dianita nos lo leyó otra persona que nos colabore con explicarlo. Por ejemplo, Heidi Martínez. Hola, profe, buenas noches. Hola, Heidi, ¿cómo estás? Acá también hay un poquito de bulla con los vecinos, ¿no se escucha? No, pero yo la escucho bien, la escuchamos bien, no hay ruido. Vamos, Ah, adelante. ok. Rápido que se nos acaba Profe, el pues tiempo. yo tengo entendido esa tarifa, digamos, cuando uno va a hacer alguna compra y digamos que le ponen lo de los descuentos, cuando dicen que es 19%, o sea, esos porcentajes que se le da. La tarifa es el porcentaje. ¿Es eso? Muy bien. Exacto. Regresamos a las... ¿Qué hora es? Son las 7:11. 7:12. 7:12, entonces a las 7:30. Descansemos un poquitico, creo que han trabajado mucho los que han participado. Espero que cuando regresemos participen otros. Bueno. Bueno, profe. Muchas gracias. Se acabó.